En más de 34 años de operaciones que incluyeron cientos de misiones de reconocimiento sobre algunos de los territorios más defendidos del mundo, ningún SR-71 Blackbird fue jamás derribado por fuego enemigo. Esa estadística, que a primera vista parece el resultado de una capacidad tecnológica sobrehumana, es en realidad el producto de una cadena de decisiones de ingeniería y operativas tan radicales que todavía hoy, décadas después del retiro del avión, muchos de sus sistemas permanecen clasificados o son difíciles de replicar con la tecnología actual. El SR-71, diseñado por la legendaria división Skunk Works de Lockheed bajo la dirección del ingeniero Clarence Kelly Johnson, fue el resultado de un proceso de diseño que partió de una premisa simple y revolucionaria. Si un avión vuela suficientemente alto y suficientemente rápido, ningún misil existente puede alcanzarlo. Lo que la historia del Blackbird revela es que esa premisa era esencialmente correcta, pero que el costo de hacerla realidad rozaba los límites de lo que la tecnología humana podía producir en los años 60 del siglo XX, y que las soluciones que Johnson y su equipo encontraron para los problemas que surgieron en el camino fueron tan ingeniosas como las del avión mismo. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. El SR-71 fue el resultado de un programa que en realidad comenzó con su predecesor, el U-2. Cuando el U-2 de Gary Powers fue derribado sobre la Unión Soviética el 1 de mayo de 1960, el director de la CIA, Allen Dulles, y el presidente Eisenhower comprendieron que la era del reconocimiento a alta altitud con aviones relativamente lentos había terminado. Los misiles soviéticos SA-2 Guideline habían demostrado ser capaces de alcanzar altitudes superiores a los 20.000 metros, el techo operativo del U-2. La CIA encargó a Lockheed Skunk Works el desarrollo de un sucesor que fuera tan rápido e indetectable que ningún sistema de defensa aérea pudiera alcanzarlo. El resultado inicial fue el A-12, el precursor del SR-70 y uno que operó exclusivamente bajo bandera de la CIA desde 1963 y cuya existencia no fue reconocida públicamente hasta décadas después. El SR-71 fue una versión modificada del A-12 adaptada para la Fuerza Aérea, con mayor capacidad de combustible, una tripulación de 2 personas en lugar de una y sistemas de sensores más avanzados. La velocidad del SR-71, Mach 3,2 en condiciones operativas normales con un récord de Mach 3,3, planteaba problemas de ingeniería que no tenían solución con los materiales convencionales de la aviación de la época. A esa velocidad, la fricción aerodinámica calienta la superficie del avión hasta temperaturas que superan los 300 grados Celsius en la mayor parte del fuselaje y los 500 grados en el borde de ataque de las alas y la proa. Ningún aluminio, el material estándar de la construcción aeronáutica, puede mantener su integridad estructural a esas temperaturas. Kelly Johnson tomó la decisión de construir el SR-71 principalmente de titanio, un metal con excelente resistencia a altas temperaturas, pero que en los años 60 era extremadamente difícil de mecanizar y soldar. El equipo de Skunk Works tuvo que desarrollar prácticamente desde cero las técnicas de trabajo con titanio, incluyendo nuevas herramientas, nuevos lubricantes y nuevos métodos de soldadura. Irónicamente, gran parte del titanio utilizado en la construcción del SR-71 fue adquirido de forma encubierta en la Unión Soviética, el principal adversario que el avión estaba diseñado para espiar. Uno de los aspectos más contraintuitivos del SR-70, y uno es que en tierra, en reposo, el avión tenía fugas de combustible. Las juntas entre las planchas de titanio del fuselaje estaban diseñadas con holgura deliberada para acomodar la expansión térmica que se producía cuando el avión alcanzaba velocidades supersónicas y el casco se calentaba hasta sus temperaturas operativas normales. En frío, esas juntas no sellaban completamente y el combustible JP-7 del avión goteaba lentamente sobre el suelo de los hangares. Esto era completamente normal y previsto por los ingenieros. Una vez en vuelo y a velocidad de crucero, el casco se expandía y las juntas sellaban perfectamente. El JP-7 era en sí mismo un combustible extraordinario, con un punto de inflamación tan alto que era prácticamente imposible encenderlo con una cerilla, lo que reducía el riesgo de incendio de las fugas en tierra. Para encender los motores Pratt & Whitney J58 del SR-71 se requería un fluido de arranque especial, el trietilborano, que se incendiaba espontáneamente al contacto con el oxígeno y producía una llama característica de color verde que los mecánicos utilizaban para confirmar el encendido. El sistema de propulsión del SR-71 era en sí mismo una maravilla de ingeniería que no tiene equivalente en ningún otro avión.
Los motores J58 eran turborretropropulsores, una configuración híbrida que funcionaba como turborreactor convencional a velocidades subsónicas y se transformaba progresivamente en un estatorreactor a medida que el avión aceleraba hacia su velocidad de crucero. A Mach 3,2, aproximadamente el 80% del empuje del motor provenía no de los componentes rotativos del turborreactor, sino de la compresión aerodinámica del aire en las tomas de entrada. Esta transformación progresiva del ciclo termodinámico del motor mientras el avión aceleraba era uno de los logros de ingeniería más sofisticados de toda la era de la aviación militar, y los conos de entrada variables que gestionaban el flujo de aire hacia los motores eran controlados por un sistema analógico de computadoras que debía funcionar con precisión milimétrica para evitar un fenómeno llamado desenganche de entrada, en el que la onda de choque dentro de la toma de entrada colapsa abruptamente, causando una pérdida instantánea de empuje y potencialmente un fallo catastrófico del motor. Deja tu like, suscríbete y comparte. La razón real por la que ningún SR-71 fue derribado no es un único factor, sino una combinación de varios. La velocidad era el factor primario. Los misiles soviéticos SA-2 que habían derribado el U-2 de Powers tenían una velocidad máxima de aproximadamente Mach 3,5. Apenas superior a la del SR-70 y uno en vuelo de crucero. Pero los misiles no solo necesitaban alcanzar la velocidad del avión, necesitaban interceptarlo, lo que requería predecir su posición futura con precisión suficiente para que la ojiva detonara en las proximidades. A velocidades de Mach 3,2 y altitudes de más de 24.000 metros, el margen de error de los sistemas de guiado soviéticos de la época no era suficiente para una intercepción consistente. Los operadores soviéticos de radar podían detectar el SR-71, podían rastrear su trayectoria, podían lanzar misiles, pero en la práctica los misiles pasaban por detrás del avión cuando detonaban porque el SR-71 ya no estaba donde los sistemas de control de fuego predecían que estaría. La altitud era el segundo factor crítico. A 24.000 metros, el SR-71 volaba en la estratosfera, donde la atmósfera es tan delgada que los misiles pierden maniobrabilidad y los cazas de intercepción operan en el límite absoluto de sus capacidades. Los MiG-25 Foxbat, que la Unión Soviética desarrolló específicamente en parte para interceptar el SR-71 y sus predecesores, podían alcanzar altitudes de más de 23.000 metros en modo de intercepción, pero solo durante periodos muy breves y con una velocidad que dejaba poco margen para maniobrar. Los pilotos soviéticos de MiG-25 que intentaron interceptar SR-71 sobre territorio soviético reportaron consistentemente que cuando alcanzaban la altitud y velocidad necesarias para una intercepción, el SR-70 y uno ya había pasado y estaba fuera de su alcance. El avión simplemente era demasiado rápido para los interceptores de la época, incluso para los especialmente diseñados para cazarlo. Hubo también un factor menos conocido que contribuyó a la invulnerabilidad del SR-71, sus materiales absorbentes de radar. El Blackbird incorporó materiales compuestos con propiedades de absorción de radar en varias secciones del fuselaje, especialmente en los bordes de ataque y en la configuración de las tomas de entrada de los motores. Estos materiales, que fueron los precursores de las tecnologías furtivas que se desarrollarían plenamente en los años 80 con el F-117, no hacían al SR-71 invisible al radar, pero reducían su sección transversal radar lo suficiente como para complicar la tarea de los operadores soviéticos de conseguir un blanco de calidad suficiente para guiar un misil con precisión. Esta reducción parcial de la firma radar, combinada con la velocidad y la altitud, creaba una combinación de factores que los sistemas de defensa aérea de la época simplemente no podían superar de manera consistente. El SR-71 fue retirado del servicio por primera vez en 1990, principalmente por razones presupuestarias, con el fin de la Guerra Fría y la proliferación de satélites de reconocimiento. El Congreso consideró que el costo de operar el avión, aproximadamente $300 millones anuales para mantener la flota, no podía justificarse. Sin embargo, en 1995, el Congreso ordenó la reactivación de 3 SR-71 para cubrir misiones de reconocimiento en crisis que los satélites no podían atender con la rapidez necesaria. Mientras un satélite tarda horas o días en posicionarse sobre un objetivo, el SR-71 podía fotografiar cualquier punto del planeta en horas desde su base en California. Esa reactivación duró poco. En 1998, el programa fue cancelado definitivamente cuando la Fuerza Aérea argumentó que los satélites y los vehículos aéreos no tripulados podían cubrir las mismas necesidades. El último vuelo oficial de un SR-71 fue el 9 de octubre de 1999. El legado del SR-71 Blackbird es múltiple y profundo. En términos puramente técnicos,
Es el avión más rápido de ala fija con tripulación humana que ha volado jamás, un récord establecido el 28 de julio de 1976 cuando alcanzó 3.529,56 km por hora y que sigue en pie más de 4 décadas después. En términos estratégicos, demostró que la velocidad y la altitud extremas podían ser una forma de sigilo tan efectiva como la furtividad, abriendo un camino de pensamiento que influyó en el desarrollo de los bombarderos hipersónicos que varias potencias están desarrollando actualmente. Y en términos culturales, el Blackbird es quizás el avión más icónico de la historia de la aviación militar, un objeto tan hermoso y tan extraordinario que su silueta sigue apareciendo en libros, películas y museos como símbolo de lo que la ingeniería humana puede lograr cuando los recursos, el talento y la voluntad política se alinean en un momento extraordinario de la historia. Los pilotos que volaron el SR-71 formaban una comunidad pequeña y exclusiva, no más de 90 personas en total a lo largo de toda la historia operativa del avión. El entrenamiento para volar el Blackbird era extraordinariamente exigente, no solo en términos de habilidades de vuelo, sino también en formación técnica sobre los sistemas del avión, procedimientos de emergencia y fisiología del vuelo a gran altitud. Los pilotos y los oficiales de sistemas de reconocimiento que ocupaban el asiento trasero usaban trajes de presión similares a los de los astronautas, porque a la altitud operativa del SR-71, cualquier fallo en el sistema de presurización de la cabina hubiera resultado en la muerte del tripulante en cuestión de segundos. Esa comunidad de pilotos desarrolló una cultura propia, con sus propias tradiciones, su propio lenguaje y un sentido de pertenencia extraordinariamente fuerte que todavía es palpable en las reuniones de veteranos del programa décadas después del retiro del avión. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.